Muy buenas noches, queridos amigos. Nuevamente, un día más ha llegado, un día más en el que nos gozaremos con el estudio de la palabra del Señor. Me da gusto saludarles. No sé cuántos de ustedes el día de hoy tuvieron un día tan agitado como yo, pero queremos decirles que ya llegó un momento especial. Un momento en el que no tenemos que preocuparnos por lo que traerá el día de mañana. Un momento en el que debiéramos dejar que el Señor pueda obrar, pueda dirigirnos y permitirle al Señor que Él sea el que obre en nuestro diario vivir, ¿verdad? Ahí donde están les voy a invitar para que con gozo inclinen su rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, esta noche, Señor, queremos agradecerte. En tu infinito amor has sido muy bueno al traernos un día más para meditar en tu palabra. Tú has sido tan bueno, Señor, que nos has permitido gozarnos contigo. Hemos estudiado varias cosas, Señor. Ya a estas alturas podemos decir, Señor, que tú has hablado a tus hijos y quiero agradecerte por ello, Señor. Nos ponemos en tus manos al abrir tu palabra. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a platicar de algo muy particular. Y para sentar las bases de lo que vamos a platicar, les voy a invitar para que vayamos y veamos Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1, y dice de la siguiente manera, Romanos, capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo aquí presenta un punto que es muy interesante. Mucha gente piensa que una vez salvo, siempre salvo. Y lo cierto es que no, aquí habla de perseverar. Habla de luchar, habla de mantenernos en. Pero saben, es interesante que mucha gente piensa que, bueno, queremos que sobreabunde la gracia de Dios. Bueno, pues entonces sigamos pecando. Ok, Dios nos perdonó una vez y si queremos que Dios nos siga perdonando, pues necesitamos seguir haciendo cosas que requieran del perdón de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no funciona de esta manera. El apóstol Pablo dice, no es necesario, porque una vez muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? Y entonces viene a colación un tema que es sumamente importante. ¿Cómo podemos nosotros vivir una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cómo? Y esto nos lleva al versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que nos hemos bautizado, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el Señor habla acerca del bautismo, acerca de la sepultura y de la nueva vida en Cristo, lo hace a través de un ejemplo, a través del ejemplo propio del bautismo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando las personas se bautizan?
Ya hablé un poquito acerca de esto el día martes. Hablamos acerca del bautismo. Hoy quisiera que habláramos un poco más extendido acerca de este tema. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo le digo al diablo: ¿sabes qué, diablo? Ahora yo quiero tener un nuevo Señor. Ahora yo necesito que mi Creador tome posesión de mi vida. Ahora yo quiero pertenecer al grupo de escogidos, al grupo de hijos fieles de Cristo Jesús. Es a través del bautismo cuando yo pacto en realidad con el Señor y entonces le entrego al Señor todo lo que yo soy. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo pues vamos a vivir? ¿Cómo pues vamos a seguir en el pecado? ¿Cómo pues vamos a volver la vida hacia atrás? Cuando el Señor nos ha llamado para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es importante entender acerca del bautismo, porque el bautismo abarca dos cuestiones que son importantes. Número uno, la muerte. A través del bautismo nosotros morimos al viejo hombre. Al viejo hombre. ¿Qué es al viejo hombre? Es al hombre que tiene por inclinación natural el vivir en pecado. Es el hombre que obedece a las concupiscencias, que dice: no, el pecado no está mal, el pecado está bien, el pecado es gozoso, el pecado es bonito. Bueno, a ese pensamiento, cuando uno se bautiza, uno muere a ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Cuando uno entrega su vida a Cristo Jesús, uno muere, y entonces el segundo concepto que está enfatizado en el bautismo es la resurrección. ¿Sí? La muerte de Cristo, resurrección de Cristo. Entonces nosotros resucitamos en Cristo Jesús a través del bautismo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? El mejor ejemplo que tenemos usted y yo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Habla acerca del bautismo de Jesús. Y entonces dice: y Jesús, después que fue bautizado, dice la Biblia, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Yo tengo dos preguntas. La primera: ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Él había pecado? Saben, la Iglesia Popular aquí en México, y yo supongo que ahí en Venezuela también, la verdad no estoy seguro, enseña que a los bebés hay que bautizarlos. Y entonces dicen: ¿por qué? Pues porque tienen algo que se llama pecado original, el pecado de Adán y Eva. Pero la pregunta es: ¿el bautismo quita ese aspecto, quita la naturaleza pecaminosa? No. Y aunque ciertamente ustedes y yo el domingo hablamos y comentamos un poco acerca de esto, ¿los bebés pecan o no pecan? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Lo que dijimos era que sí pecaban. ¿Por qué? Porque tenían rasgos de pecaminosidad, ¿sí? Como el egoísmo, ¿verdad? Aunque Dios no lo toma como pecado, porque ellos no tienen conciencia en realidad de la trascendencia que tiene el pecado. Entonces, para que haya pecado real y Dios lo considere como tal, como un pecado, primero tenemos que tener conciencia. ¿Un bebé tiene conciencia de su pecado? ¿De qué le serviría a él que le perdonen su pecado original, que no es de él? El pecado original es de Adán, ¿sí? Porque ni siquiera de Eva, el pecado original es de Adán. ¿Cómo yo voy a pedir perdón por el pecado de Adán? Eso no es posible.
Entonces, no es posible que se bautice de bebé. ¿Por qué? Porque el bautismo es para muerte en pecado y para resurrección en nueva vida, como vimos ahí con el apóstol Pablo, ¿sí? Pero Jesús menciona que Él fue bautizado. Ahora, los escritos hablan de que Jesús fue bautizado a los 33 años, ¿sí? A los 30 años. Y al ser bautizado a los 30 años, Jesús ya entendía. Mucha gente me dice, no, es que yo me quiero bautizar hasta que tenga 30 años. Sí, pero ¿y quién te asegura que vas a poder llegar a los 30 años? Es importante entender el principio, y el principio es que Jesús se bautizó cuando ya tenía conciencia, ¿sí? Cuando Él tenía conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que iba a hacer y de la misión para la cual Dios lo trajo a este mundo. Usted me va a decir, pero es que yo todavía no conozco la misión que el Señor tiene para mi vida. Sí, pero tú no vienes engendrado por el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús ya sabía a qué venía, pero Él necesitaba estar preparado física, mental, emocional y espiritualmente. Bueno, no espiritualmente, pero sí física, mental y emocionalmente, para enfrentar el camino de pruebas al cual Dios lo había llamado. Es importante entender este aspecto. ¿Por qué? Porque no hay que bautizarse de bebés. Hay que bautizarse, sí, pero ¿en qué momento? En el momento en el que yo tengo conciencia, acepto a Jesús y lo que Jesús quiere hacer en mi vida, puede hacer en mi vida y necesita hacer en mi vida. Es importante que cuando hablamos del bautismo lo entendamos en el contexto. Ahora, ¿cómo se bautizó Jesús? Dice la Biblia, y este es el segundo aspecto, que Él subió luego del agua. ¿Cómo pudo subir Jesús del agua? Pues primero tuvo que ser sumergido en el agua, para que entonces Él pueda emerger del agua. A muchos niños se les moja su cabeza. A muchos otros lo hacen de otra manera, la manera en la que Jesús lo hizo. Yo no estoy aquí para hablar de formas correctas o incorrectas. En realidad lo que yo necesito es que tú comprendas el contexto del cual habla la Biblia del bautismo. El bautismo ha sido dado a los hombres por inmersión. ¿Para qué? Para que sea el simbolismo perfecto delante de varias personas, en el que la persona muera al pecado y entonces viva o nazca a una nueva vida en Cristo Jesús, reconciliada con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué cosas pasan cuando yo me bautizo? Este pasaje ya lo utilicé en el tema del martes, pero igual lo voy a volver a utilizar. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese para perdón de los pecados, bautícese para recibir el don del Espíritu Santo. Bautícese para que empiece el momento en el que yo le digo al Señor: Señor, de aquí en adelante vayamos juntos en esta carrera de fe. Cuando el apóstol Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, lo hace para dos cosas: para el perdón de los pecados. ¿Qué pecado tiene un bebé? Díganlo. En realidad, aunque lo voy a repetir porque necesito que quede claro este aspecto. Cuando un bebé es egoísta,
Dios no le está tomando ese acto como egoísmo. Dios no le toma ese aspecto como egoísmo o como pecado. Dios lo toma como una realidad que no puede quitar así nomás. Y no nada más de bebés, ya de grandes. Es más, yo me bauticé a los 12 años y a lo mejor sigo siendo egoísta, pero ya tengo la conciencia de que lo que estoy haciendo está mal y que en un momento determinado yo necesito arrepentirme, necesito a Dios confesarle mis pecados, necesito convertirme, dejar esos malos actos para empezar a vivir de acuerdo a la divina y santa voluntad de Jesús. Primer aspecto es que Dios perdona nuestros pecados. El Señor dice, venid luego, ¿y qué? Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere que estemos a cuentas. Bueno, la primera y la forma inicial en la que lo debiéramos hacer es bautizándonos. Es bautizándonos. Para perdón de nuestros pecados. Número 1. ¿Para qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la Biblia. Hechos 2:38. No solamente dice que es para perdón de los pecados, también es para recibir el don del Espíritu Santo. Yo te voy a hacer una pregunta hoy, contéstatela. Si la quieres contestar en público, adelante. ¿Te gustaría a ti que el Espíritu Santo te acompañe siempre? ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor tú puedes decir que no, pero no creo. O no dirías nada, pero yo creo que sí. Porque todos queremos que Dios nos acompañe, porque sabemos que donde Dios está hay paz, hay bendiciones, hay gozo, etcétera. Hay cosas buenas. ¿Sí? Bueno, para que Dios nos acompañe, a veces nos gusta decir, bueno, donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Sí, espérate, pero no es lo mismo. A lo que se está refiriendo el libro de Hechos es que cuando tú decides poner tu vida a cuenta con Dios, cuando tú decides que debes de entregarle tu vida a Cristo Jesús, que te debes de casar con Jesús, que tú debes de entregarle el control, el volante de tu vida a Jesús, entonces el Señor hace cosas diferentes. Entonces Él pone su sello. Entonces Él empieza a mandar un mensaje al diablo. Así como se lo mandó acerca del patriarca Job. ¿No has visto a este hombre? Un hombre temeroso, un hombre piadoso, un hombre recto. Así se expresó. Bueno, cuando Fernando Valdés, María, Carmen, Luisa, Angelita, Rodrigo, José, Luis, ¿no has visto a estos mis hijos? ¿Por qué son sus hijos? Somos hijos del Señor por una razón. Porque ya hemos decidido por Cristo Jesús. Déjenme contarles una experiencia. Hace algunos años atrás yo estaba muchacho, ¿sí? Y conocí a varias muchachas que me gustaron en la universidad, a varias. No les voy a decir cuántas porque luego puedan mal pensar, pero fueron más de una que me gustó. Y entonces yo anduve, las estuve tratando, etcétera. Esas muchachas podrían haber dicho, ¿Fernando es mi novio? No, ninguna. ¿Alguna de ellas podría haber dicho, Fernando es mi esposo, tengo derechos sobre él? Lo cierto es que ninguna. Llegó el momento en el que había una con la que me estaba entendiendo muy bien, pero llegó el momento en el que yo me quise ir a trabajar a Estados Unidos. Yo tengo familiares ahí, bueno, para pasar un año, un verano, etcétera, ¿no? Y entonces yo le dije a esta muchacha, ¿sabes qué? Yo tengo que irme a Estados Unidos porque ya me enfadé de estar trabajando aquí y me quiero ir a Estados Unidos a trabajar. Voy a trabajar un año y entonces voy a volver, ¿sí?
Y entonces esta muchacha me decía, no, no te vayas, ¿para qué te vas? Que mira, que no. Y yo estaba cerrado y dije, no, yo me voy y me voy y me voy y me voy. Como a los 3, 4 meses empecé nuevamente a tratar a Karen, a la morenita que les mostré unos días atrás. Y entonces la empecé a tratar nuevamente. Ella y yo ya nos habíamos conocido, ya nos habíamos tratado. Y nos pusimos de novios. Y entonces me dice mi mamá, mijito, ¿y te vas a ir a Estados Unidos? Y entonces le digo, mami, yo creo que no. ¿Pero no habías dicho que te querías ir? Pues sí. Y esta Karen ya te lavó la cabeza, me dice, ya te hizo el coco wash y ya te vas a quedar. No, simplemente no, la quiero dejar. Me quiero quedar con ella. Ella podría haber dicho que tenía derechos sobre mí como mi novia. Sí, podría haber dicho tengo ciertos derechos. Pero ¿en qué momento yo dejo de tener la puerta abierta para andar con cualquier muchacha y consagrarme solamente a Karen? ¿En el momento en el que yo le pedí que fuera mi novia? No. Hasta el momento en el que estuve en un altar frente a un pastor, delante de Dios, y entonces yo le juré a mi esposa fidelidad, le juré amor, le juré consagrarme a ella. Hasta ese momento. ¿Cuándo pasa ese momento con Dios? ¿En qué momento yo le puedo decir al Señor, Señor, aquí estoy listo para consagrarme a ti? Ese es en el momento del bautismo, no en otro momento. En otro momento simplemente estoy como que coqueteando, estoy como que noviando con el Señor. Pero el Señor no viene a noviar con nadie, el Señor lo que viene es a casarse con alguien. Ahora imagínate, si Dios te bendice sin estar casado contigo, ahora imagínate las bendiciones cuando tú te cases con el Señor. Tú me vas a decir, pastor, entonces me voy a volver rico cuando yo me bautice. No. Y ciertamente habremos muchos pobres en la viña del Señor. Lo mejor tú me vas a decir, pastor, entonces no me voy a enfermar. Bueno, no voy a ser rico, pero por lo menos no me voy a enfermar cuando yo me bautice. Y tendría que volverte a decir que no, también te vas a enfermar. Claro, en gran medida si tú no te cuidas. Y entonces, ¿cuál es el chiste de bautizarse? ¿Qué cosas buenas recibimos cuando nos entregamos a Cristo Jesús? Y entonces ahí está la respuesta, mi estimado. Cuando nosotros volteamos a ver a lo que dice Marcos 16:16. Ayúdenme por favor, vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere. Ojo, el que creyere, esto no es por obligación, aquí no te van a pagar si te bautizas. No, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. ¿Cuál es el resultado final de creer y de bautizarse? Es que tú y yo podremos gozar de vida eterna. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta de un carcelero, del carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces les voy a invitar para que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 33. Hechos 16:33, y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 30, mejor. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Estamos hablando del carcelero de Filipos. Y entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quiénes? Y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella noche, en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Número 1, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Pero nuevamente lo voy a repetir: la fe sin las obras es muerta. No vale que tú le digas al Señor solamente te amo, Señor. Es necesario también entregarle tu vida a Él. ¿Y cómo? A través del bautismo. Cree y serás salvo. Al final les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mi amigo, mi amiga, yo tengo que decirte la verdad. A lo mejor tú le tengas miedo al compromiso, pero lo cierto es que la única forma de ser verdaderamente felices es cuando tú y yo consagramos nuestra vida a Cristo Jesús. El único momento en el que tú y yo podemos ser felices verdaderamente, es cuando invitamos a Jesús para que suba en nuestra barca. Ese es el momento. Cuando el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y de mi corazón, tú y yo tenemos la decisión de decirle al Señor: Señor, no quiero nada. O de decirle: Señor, aquí estoy. Ya te conté la experiencia con mi primo Tavo. Ahora déjame contarte la experiencia de mi hermano Juan Carlos. Hubo una ocasión, yo estaba estudiando teología, cuando en una de las vacaciones que fui a Hermosillo me dice: Fer, tú eres bien tonto. Él en ese tiempo, aunque todos nacimos en el Evangelio, él dejó un tiempo de ir a la iglesia, se salió de la iglesia. Y estando él fuera, me dijo: Fer, tú eres bien tonto, me dice. ¿Por qué? Mira, me dice, tú ahí estás en la iglesia predicando todos los sábados y haciendo lo que la iglesia dice, te privas de muchas cosas. Yo, por otro lado, aquí estoy contento, feliz, gozoso. Hago lo que me da la gana, tomo lo que me da la gana, voy a donde yo quiero, me junto con quien yo quiero, hago lo que me da mi gana. Lo que tú sabes, me dice, es que yo tengo planeado cómo llegar al reino de los cielos. Así le digo: ¿y cómo? Porque el camino que estás siguiendo, pues no apunta para el reino de los cielos. Ah, me dice, es que tú no sabes. Cuando yo vea que se están dando todas las señales, la persecución, el salir de las ciudades, la muerte de los cristianos y todo eso, entonces yo me bautizo, me entrego al Señor y papá, allá nos vemos en el reino de los cielos. Tú invertiste una vida privándote, yo toda la vida gozoso, gozando la vida, y mi hijo, allá nos vamos a ver donde mismo en el reino de los cielos. Es curioso, mi hermano, pero no es esa la voluntad de Dios. No funciona de esa manera. Cuando Dios habla del bautismo, lo hace para que tengamos salvación, para que podamos ser bendecidos, para que podamos gozarnos en Cristo Jesús. No para que seamos infelices, no para que suframos. El Señor ha dejado esto para que podamos experimentar desde este momento la vida eterna, para que podamos sentir la presencia del Señor, no desde mañana ni desde pasado, sino desde este momento. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. El Señor ya tiene todo listo para que tú y yo podamos ser salvos, podamos tener vida y la podamos tener en abundancia. La pregunta es si tú estarás dispuesto. La pregunta es si tú le permitirás al Señor que toque tu corazón.
La pregunta es si habrá algo más que te arrebate la oportunidad de vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Habrá algo más que te arrebate esa oportunidad de tener vida eterna? Pero no solamente de tener vida eterna, sino de tener la presencia del Espíritu Santo para que no peques. A lo mejor tú me vas a decir, pastor, pero es que yo todavía estoy muy pollo. Todavía tengo muy poquito conociendo de Dios. No conozco. Déjeme conocer. Mira, llega el momento en el que tú vas a conocer, pero no vas a sentir la voz de Dios que está tocando a la puerta de tu corazón. El diablo está en ese momento en el que ya él no escucha la invitación de Dios para arrepentirse. Déjame ponerte un ejemplo. Te voy a llevar a este ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36. Hechos 8, 35 y 36. Y dice de la siguiente manera: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Qué te impide? ¿Cuánto te gusta para que el eunuco haya podido escuchar del evangelio del Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se habrá reunido Felipe para hablar con el eunuco? ¿Qué te gusta? ¿Unas 4 o 5 horas? Y entonces se encontraron agua. No era común encontrarse agua, pero encontraron agua. ¿Qué impide, le dice el eunuco a Felipe, que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Después de ahí dice que Dios tomó a Felipe, se lo llevó, y el eunuco siguió su camino. ¿Qué impide que tú seas bautizado? ¿El trabajo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus amigos? ¿Qué impide que tú tengas vida eterna? Hoy, en el nombre del Señor, te estoy invitando para que dejes todo y sigas a Cristo Jesús. Hoy, en el nombre del Señor, te estoy invitando porque Dios quiere darte vida y dártela en abundancia. La pregunta es si tú estarás dispuesto a aceptarla. ¿Estarás dispuesto a aceptarla o preferirás quedarte y decirle al Señor: Señor, no, yo estoy bien aquí donde estoy, tranquilo? ¿Qué quieres? Yo te invito para que aceptes a Cristo Jesús, para que aceptes la provisión de vida eterna, que aproveches esta oportunidad que el Señor te da. Deja todo en un segundo término. El Señor te está invitando, te está llamando, así como llamó al carcelero de Filipos, así como llamó al eunuco, así como me llamó a mí, así como llamó a tu amigo que te invitó. Dios tiene planes para ti, porque tú eres ese instrumento escogido. Tú eres ese instrumento escogido. Y Dios hoy trajo a un asna, sí, un asna, yo, para decirte que el Señor te está llamando, para decirte que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Estarás listo para abrirle?
¿O todavía quieres seguir batallando con los problemas de esta vida? ¿Todavía quieres seguir batallando con la influencia del enemigo? ¿Todavía quieres seguir batallando con los problemas que el diablo te va a hacer pasar? Hoy el Señor te está invitando para que dejes todo y sigas a Cristo. Hoy yo quiero orar para confirmar a aquellas personas que quisieran decirle al Señor: Señor, yo quiero bautizarme. Es cierto, este sábado tendremos provisión para bautismos. Pero bueno, a lo mejor tú no te quieras bautizar este sábado. A lo mejor lo quieras hacer en un futuro. Pero yo te voy a invitar para que en el nombre del Señor te levantes de donde estás y le digas al Señor: Señor, yo me quiero bautizar, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo ya no quiero seguir viviendo en el sufrimiento. Quiero echar mi pan sobre las aguas. Quiero dejar que el Espíritu Santo me perdone, el Espíritu Santo me guíe, que yo pueda entregarle mi vida al Señor. Yo te pregunto, ¿estás listo para decirle eso al Señor? No te estoy invitando para que te bautices este sábado, eso es entre tú y Dios. Pero sí te voy a invitar para que te coloques en pie. Si ya decidiste entregarle tu vida a Cristo Jesús, voy a recordarte lo que dice el apóstol Pedro: vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por ahí te va a recordar: Rodolfo, no puedes entregar tu vida a Dios porque tienes compromisos. Ruth, no puedes entregar tu vida a Dios porque tu esposo se va a molestar. María, no puedes entregar tu vida a Dios porque tienes que mantener a tus hijos y el sábado no puedes dejar de trabajar. El diablo se va a encargar de recordarte lo que no debes hacer, según él. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tenerte esclavizado, igual que quiere tenerme a mí. Pero el Señor está llamándonos, el Señor está listo para bendecirnos. La pregunta: ¿estamos listos nosotros para permitirle al Señor que obre en nuestra vida? Yo te invito, te voy a invitar para que te coloques nuevamente en pie y terminemos con una oración, porque yo quiero consagrarte a ti en las manos del Señor. Oremos. Señor nuestro Dios y amoroso Padre que estás en el cielo, esta noche quiero agradecerte por tu amor, por tus cuidados, por tus bondades. Y en especial, Señor, quiero agradecerte por la vida de mis amigos. Yo los quiero poner en tus manos, quiero pedirte que tú los bendigas, que tú les ayudes, Señor, a tomar la decisión por Cristo Jesús. Que tú les ayudes, Señor, a gozarse en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toca tú sus corazones, no los dejes dormir, Señor, porque necesitamos poner nuestra vida en tus manos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a decir: ya no viva yo, mas viva Cristo en mi corazón. Padre, gracias por tu amor, gracias por tanta misericordia que nos das. Y hoy, Señor, hoy jueves, queremos pedirte que toques la vida de cada uno de mis amigos, que toques la vida de cada uno de los que me escuchan. Y Señor, ellos pronto puedan poner su vida en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, si alguien no ha tomado esa decisión, por favor, síguele insistiendo hasta que, Señor, pueda entregar su corazón a ti. Te lo suplico y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una feliz noche y nos vemos mañana, primero Dios, para encontrarnos con el gozo de las promesas de la tierra nueva en Cristo Jesús. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana en este mismo lugar y por este mismo medio. Que Dios les bendiga.